Estamos en la carta de Tito siempre, ¿verdad? Capítulo 2, versículos 9 y 10. Puede ir buscándolo, ¿verdad? En su Biblia para seguir meditando en esta palabra. Vamos a orar antes de leer, hermanos. Gracias, Señor Jesús, te damos esta mañana por este momento tan especial de adorar y bendecir tu precioso nombre como iglesia local en esta ciudad de Diriamba, Señor. Sé que muchas iglesias, Señor, a nivel mundial, a nivel universal, Señor, están congregados, exaltando esta victoria tuya allá en la cruz del Calvario, la remisión de nuestros pecados, la culpabilidad ante nuestro Dios, pero que fue quitada por tu sangre, Señor. Gracias por ser libre para adorar y bendecir tu nombre. Gracias, bendito Salvador. Permítenos exponer tu palabra esta mañana y que pueda ser implantada en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor, por la paciencia de los niños, de sus padres que han venido desde muy de mañana, Señor, a estudiar tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Y te pedimos que nos bendiga esta mañana. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Quiero aprovechar, tratar el tiempo y voy a pasar directo al mensaje. En Tito capítulo 2, versículos 9 y 10. Tito capítulo 2, ¿verdad? Versículos 9 y 10. Dice así la palabra del Señor. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Esos son los versículos a exponer esta mañana. Cuando puse el nombre a esta predicación, estuve bastante como debatiendo conmigo mismo, y yo decía, ¿qué puedo poner basado a estos textos? Muchos teólogos, ¿verdad?, de la antigüedad han puesto adornando la doctrina. Usted lo puede ver eso en el versículo 10. Pero estudiando el texto, los dos textos, pude ver que resaltaba más la palabra esclavitud. Y le puse obedeciendo en la esclavitud, un regalo de gracia, ¿verdad? Al ver los versículos del versículo 2 hasta el 10 del capítulo 2 de la carta de Tito, hermano, nos damos cuenta que Pablo está instruyendo a este joven pastor como él debe conducir a cada grupo de personas que componen el cuerpo de la iglesia. Para recordar, hemos hablado de ancianos, ancianas, jóvenes, y esta mañana aparece en el versículo 9 y 10 la palabra siervos o esclavos. Ya hemos estado escudriñando estos versículos, ¿verdad?, hasta el 8. ¿Cuál es la instrucción a ancianos, ancianas y jóvenes? Los hermanos, ¿verdad?, han estado explicando eso, cuáles eran las instrucciones. Creo que hemos quedado bastante claros en estas instrucciones de los ancianos, de las ancianas y de los jóvenes que tocó el hermano Wilfredo, ¿verdad? No solo en el contexto de la carta, sino en el contexto actual, en nuestra aplicación, ¿verdad? El hermano Will definió, ¿verdad?, y nos alegró a muchos, ¿verdad?, que dice que todavía estamos jóvenes algunos. Entonces yo los animo, ¿verdad?, que mediten en eso, ¿verdad? No solo porque ya lo estudiamos, sino yo siempre he dicho, lo más difícil es cómo puedo aplicar esto en el trayecto de mi vida. ¿Qué verdad bíblica yo estoy sacando de eso? ¿Cómo puedo mejorar en mi vida cristiana, verdad? Acerca de la responsabilidad de las mujeres, yo siempre digo a mi esposa, no en un sentido como podría ser, como ofendiendo, sino le digo, ¿para qué estás estudiando si no ayuda a aquella persona? Yo digo, cualquiera estudia, cualquiera puede agarrar un libro y leerlo, pero aplicar ese contenido de las escrituras en cualquier libro es difícil y cuesta.
Y yo le puedo asegurar que muchos de los que estamos aquí en nuestra lectura diaria o de la vida tenemos mucha información en nuestro cerebro, ¿sí o no? Pero el trabajo es sacar esa información y saberla aplicar en el momento, ¿verdad? Yo sé que muchos de los que están aquí son más inteligentes que mí, entienden mejor la Biblia que yo. Yo soy bien deficiente en mi manera de escribir, en poner puntos, comas, todo eso. Pero mi amor y mi pasión por predicar es la que me sostiene aquí, ¿verdad? Entonces tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que aplicar. En el versículo 9 y 10 dice que exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Cómo debe ser el comportar de los esclavos si ellos, ¿verdad? En este contexto eran parte del cuerpo de Cristo? La misma palabra que usó el hermano Will, que está en los versículos que él puso, que es el versículo 8, si no me equivoco, perdón, el versículo 6, aparece esa misma palabra exhorta, ¿verdad? Yo a veces digo, exhortar es como animar o exigir a alguien, pensaba yo. Pero mire que esa misma palabra exhorta, en el versículo 6, Pablo la está utilizando en el versículo 9. La palabra esclavo que aparece en estos versículos es la misma que aparece en el versículo 3 del capítulo 3. Si usted analiza la Biblia, hay palabras que Pablo está utilizando y usted dirá, bueno, esclavos, entendemos inmediatamente que son personas que están al servicio de alguien, pero también en el capítulo 3 aparece. Ahora, usted puede identificar en la Biblia, en esta carta, la palabra siervo y esclavo es la misma. Cuando nosotros nos sentamos a hacer el bosquejo, tenemos que investigar las palabras, ¿verdad? Yo investigué la palabra esclavo que aparece en estos versículos, del versículo 9, el siervo también, la palabra que aparece también en el capítulo 3, versículo 3, que se la voy a leer ahorita, para que usted medite en esas comparaciones. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Mire lo que dice el versículo 9 del capítulo 2. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. En mi Biblia, la Biblia de las Américas y otras traducciones, aparece la palabra esclavo, ¿cierto? Entonces, él está tomando esta misma palabra y la vuelve a aplicar en el capítulo 3. ¿Qué significa esclavo en el original griego? Significa doulos, que significa en términos más general goleo, que significa servicio, servir, esclavitud, esclavizar, esclavo. Entonces, estamos viendo, ¿verdad?, lo que Pablo está hablando a esta gente. ¿Por qué yo decidí tomar también referencias del capítulo 3, versículo 3? Porque usted lo va a ver más adelante en mi aplicación. Cuando leemos estos versículos podemos pensar cómo fueron alcanzados estas personas si estaban, la mayoría de ellos, encerrados, sirviendo a sus amos. Yo le doy gracias a Dios porque muchos de los que están aquí han estudiado los atributos de Dios
Y ustedes dirán, ¿qué molesta o qué necio este hermano Néstor con ese asunto de los atributos? Pero cuando uno estudia la Biblia te das cuenta que ahí está y no lo podés pasar por alto. Estudiando los atributos de Dios nos damos cuenta que Él es un ser trascendente. Por tanto, su palabra predicada lo es también trascendente y trasciende muros y sociedades. Y fue así una de las maneras que estos esclavos fueron alcanzados. Si yo me pusiera a estar profundizando más en ese punto, tendría que estudiar la historia, quién o cómo entraron a esos lugares. Pero la verdad es que Dios es trascendente, su predicación es trascendente. Yo no puedo llegar más que a tu conciencia, pero el Espíritu Santo llegará hasta tu corazón con el poder de su palabra. Entonces Pablo y algunos medios más que fueron utilizados lograron impactar los corazones de estos esclavos. Vuelvo al punto de mis textos y dice, Pablo dice que sepan comportarse como hijos de Dios, que adornen la sana doctrina. Yo entiendo que eso es algo difícil, pedirle esto a estas personas. Pedirle a los ancianos, pedirle a las ancianas, pedirle a los jóvenes que trabajen fuerte para adornar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo es algo que se puede hacer. Pero a estos hombres, Pablo le está diciendo a Tito, exhórtalos a ellos también, que se comporten y sepan adornar la doctrina de Jesucristo también. ¿Sabe cómo es eso? Ese es como pedirle a un herido que no sienta dolor. Pero se le estaba pidiendo a ellos. ¿Quiénes eran esclavos en este contexto histórico de la carta? Para esto tomé un comentario del hermano John MacArthur y dice lo siguiente. El término se aplica en general a todos los empleados, pero la referencia original era esclavos. Pablo está hablando en términos generales a todos los que trabajaban y eran creyentes en la isla de Creta, pero más específicamente y yendo más a la llaga del asunto, Pablo le está diciendo a Tito, por favor, no pases por alto a estos esclavos también. ¿Sabe por qué? Porque estos esclavos eran pecadores también. Y la palabra se aplica a pecadores. No estamos predicando a gente sana, sino a gente enferma. Y los esclavos eran gente enferma que necesitaban el Evangelio. Tanto hombres y mujeres como niños que en el Imperio Romano y en gran parte del mundo antiguo eran no trabajadores, sino propiedad de sus amos. Si acaso tenían, y esto a mí me impactó bastante, tenían pocos derechos civiles y a muchos se les daba un poco más de dignidad o cuidado que a los animales domésticos. Yo he mirado a muchas personas que tienen bastante amor para sus animalitos. Mi hermana Jenny es una, mi cuñada, pero yo he conocido personas que desprecian, tienen animales y los desprecian y los castigan fuerte. Pues ese contexto es el que Pablo está diciendo. Los animales eran vistos como animales, eran vistos como animales de trabajo y sacar el mayor provecho. Muchas de estas personas miraban a los esclavos como animales y querían sacar el mayor provecho. No sé mucho, pero ¿cuántas horas laborales debería trabajar un hombre hoy actualmente? Yo creo que 8, ¿verdad? Bueno, tendría que pedir una capacitación, hermana, bien para darle, ¿no? Pero usted puede ver que en nuestro contexto actual hay abuso también. A veces somos engañados y decimos, bueno, por unas horas extras, pero esas extras salen caras. Entonces, estos hombres no miraban eso. Estos hombres no miraban 8 horas, no miraban 12 horas. Eran explotados totalmente al trabajo forzado. Y a estas personas es que Pablo le está diciendo a Tito, exhórtalos a que se comporten y adornen la doctrina de Jesucristo.
yo pienso a veces, yo digo como que algunas cosas que este hombre está diciendo no encajan, pero él está yendo a corazones de pecadores. Estos hombres tenían menos cuidado que algunos animales domésticos. En el Nuevo Testamento no promueven ni condenan la práctica de la esclavitud, pero sí la Biblia en este contexto enseña en todas partes que la libertad de la esclavitud, de la servidumbre al pecado, tiene una importancia infinitamente mucho mayor que la libertad de cualquier yugo humano que se sufra en esta vida. Cualquier esclavitud que cualquier persona, ya sea al hambre, ya sea al trabajo, ya sea al abuso sexual, a la prostitución, a cualquier abuso, Pablo hace un énfasis y el hermano MacArthur extrae eso y dice que la mayor esclavitud y la mayor libertad que puede haber es la que Cristo hace al pecado de nosotros. Miren qué tan grave es el pecado de nosotros, pero nosotros a veces menospreciamos o hacemos o bajamos el estándar de nuestros pecados. ¿Qué tantas secuelas puede hacer una esclavitud física a un hombre? Puede hacer mucho daño, enfermedades, daños que no pueden corregirse. Así o peor es el pecado en nosotros. He tratado, visto en muchas ocasiones en la Biblia, como un cáncer que no tiene cura y solo es la sangre de Cristo que puede sanar. Bueno, yo le invito a que usted pueda apuntar este versículo en Romanos 6:22 y pueda leerlo en su casa, ¿verdad? Acerca de esta libertad del pecado que tenemos. ¿Recuerdas la historia de José cuando fue vendido a los ismaelitas? Y luego los ismaelitas lo vendieron al imperio egipcio. José sabía que ya su vida no le pertenecía, ya no era libre, su vida no valía más que un animal. Pero Dios obró y le permitió a José hallar gracia ante Potifar. Pero la mujer de Potifar pidió la muerte para José. Dios decide que reciba cárcel y no muera. Las condiciones de José eran difíciles. Y mire esta palabra. Dios decide en su soberanía que él reciba cárcel y no muera. Es lo mismo que Pablo está hablando y no está viendo tanto la condición social o física de las personas, sino espiritual. Dios está diciendo a José, José, vas a ir a la cárcel, porque ahí también yo tengo un propósito. ¿Y cuál es lo bueno de esto, José? No vas a morir. Porque en la cultura egipcia, un hombre que se metía con la esposa de uno de estos hombres merecía morir. Y recordemos que la palabra de esta mujer dijo que José había intentado violarla. Y Potifar creyó y lo mandó a la cárcel cuando debió haber muerto, pero Dios no lo permitió. Estas celdas no eran confortables, eran hostiles. Ahí había una vida de sufrimiento y un abandono total. No había visitas como hoy, no había llevarle comida. ¿Sabe quién eran los compañeros? Eran unas ratas que pesaban hasta como 8 litros y eran agresivas, peleaban por la comida, porque la comida era pasada por un hoyo y estaba en oscuridad, y cuando usted le pasaba la comida, las ratas estaban ahí listas para pelear esa comida. Muchos de los prisioneros lo que hacían era que agarraban su comida y se subían a unas cosas que estaban pegadas y ahí dormían, que eran de piedra. Entonces José estaba ahí. No estaba bien el hombre. Algo así pasaba con los esclavos. Perdón, me salté el punto aquí. Eran hostiles, ahí había una vida de sufrimiento y abandono total. Pero Dios no lo abandonó. Bueno, tú conoces la historia, ¿verdad? Tú la has leído y tú sabes lo que pasó, José. Algo así pasaba con los esclavos. Algo que también descubrí, ¿verdad? Que en la esclavitud de la antigüedad
y del Nuevo Testamento también, las mujeres sufrían esclavitud de trabajo forzado. Es que la hermana Jenny y la hermana Hailey son mujeres. Lo siento, no había trato especial. Y si ustedes recuerdan, el comentario de MacArthur decía que niños también. Porque a veces se compraban familias enteras para ser esclavizadas. Bueno, voy a comprar a la familia de José Luis, pero José Luis tiene a Brenda y él, solo ellos van a trabajar. No, yo compré a todos. Todos van a trabajar. Y estas mujeres, lamentablemente, ¿verdad?, eran sometidas al abuso sexual y al maltrato físico. En este tiempo el hombre era libre de vender a sus hijas también al mejor postor. Yo pienso que aquí hay una gran lección para nosotros padres también. Las niñas eran vendidas. ¿Sabe a qué edad? Y era lo que hermano Will estuvo hablando en el contexto. Ahí no había adolescencia, niños no, o sea, había solo dos. Y las niñas de 12, ya cumplió los 12 años, eran vistas como mujeres. Y los hombres también. Yo prediqué el año pasado, cuando muchos tomaban decisiones de nombrar los hombres, si nadie presentaba síntomas de ser un hombre, un niño bien listo, astuto, como la astucia del Pijalex, entonces yo y ciertas personas podían declararlo como un hombre, no importando la edad y el tamaño. Estas niñas, a la edad de 12 años, eran vendidas, la mayoría de ellas, para ser esclavos sexuales. Nosotros tenemos que amar y respetar a nuestros hijos. No tenemos que abusar del maltrato ni físico ni verbal para con nuestros hijos. Ese era el mundo antiguo, ese era lo que se practicaba allá en el oriente y en otros lugares. Otra manera de obtener esclavos era después de las guerras sangrientas. El pueblo que vencía tomaba mujeres, hombres y niños y los hacían sus esclavos como leñadores, aguadores, cantereros y esclavos sexuales. En 1 Samuel, capítulo 30, versículo del 2 hasta el 3, capítulo 30, versículo 2 hasta el 3. Solo yo lo tomé el texto como para que usted tenga el ánimo de leer un poco más la historia. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y allí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. En el contexto de estos pasajes, David había tomado ya un grupo de personas y tenía a cargo bastante gente, y habían sido tomados y habían sido esclavizados ya en el camino, pero la Biblia dice que aún no habían dado muerte a nadie. Pero si nosotros empezamos a indagar en la historia, estas mujeres y estos niños iban a sufrir todo lo que comenté antes. Recordemos que las guerras de antes, en la antigüedad, no eran guerras como hoy, eran sangrientas y eran guerras de gente considerados bárbaros, que no tenían respeto por nadie, ni por mujer, ni por niño. Hermano, ¿cómo comprueba usted eso? Bueno, lea la Biblia y usted va a ver que aún los hombres de David, los hombres que estaban en este ejército, dice que agarraban a las mujeres, a los niños, ¿y qué hacían con ellos? Los estrellaban contra las paredes, les cortaban la cabeza, los descuartizaban. Mujeres embarazadas sacaban sus hijos de sus entrañas. Pero era el pueblo de Dios. Eran pecadores que estaban peleando pueblos. La sed de ganar posición, hacían eso. Entonces, eso era el contexto de la Biblia en la antigüedad.
Pero a David le faltaron hasta las fuerzas para llorar. ¿Por qué creen que a David le faltaron las fuerzas hasta para llorar? Porque él sabía que sus mujeres, sus hijos y toda esta gente no le esperaba nada bueno en las manos de esta gente. Yo recuerdo que en una ocasión David dijo: prefiero caer en manos de un Dios vivo que caer en manos de hombres. Los hombres de antes no tenían misericordia. Bueno, hay tantas historias en la Biblia que usted puede leer. También quería comentar acerca de cómo algunas personas podían quedar esclavos aún siendo el pueblo de Dios, los hebreos. Dios trata con ellos mostrando la liberación de Egipto y también la liberación de nuestro pecado que haría el Mesías. En Levítico aparece una porción de las Escrituras de Deuteronomio 15. Ahí hay una historia acerca del año de descanso, el 7 se descansaba y tenían la posibilidad de liberar a los esclavos. Y había una práctica muy buena entre ellos, que si tú tomabas un esclavo por cuestiones de deuda, tú podías tomar a la familia y que ellos te trabajaran para cancelar esa deuda. Pero si la deuda era muy grande, a veces las familias quedaban esclavas por todo un tiempo. Entonces Dios dice esto en Deuteronomio 15:12: si tu hermano se vende a ti, ya sea hombre o mujer, hebreo de tu pueblo, entonces te servirá 6 años y en el 7º deberás dejarlo libre. Cuando lo dejes libre, no deberás enviarlo con manos pasivas, sino que le darás generosamente de tu ganado, granos y vino. Deberás darle de la misma forma que el Señor tu Dios te ha bendecido a ti. No, si el esclavo te dice: no quiero irme, porque te ama a ti y a tu familia, y considera bueno seguir siendo tu esclavo, entonces toma un punzón y acercando el esclavo a la puerta, atraviésale la oreja y él será tu esclavo para siempre. Haz lo mismo con tu esclavo. No resientas en dejarlo ir, porque te ha servido durante 6 años, por la mitad de lo que hubiera costado un trabajador, y el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Yo medito en esto y estas palabras salen de la boca de Dios ordenando a Moisés. Pero si ustedes observaron el último versículo, él dice: no resientas en tu corazón hacer esto, porque la mayoría de los seres humanos saben lo que queremos hacer siempre: sacar el mayor provecho de lo que se nos da. Dios conocía el corazón del pueblo hebreo y decía: no resientas dejarlo ir. Porque estos hebreos estaban diciendo: pero qué lástima, ¿cómo se va a ir si me está ayudando mucho? Estos hombres sembraban grandes hectáreas de tierra, de muchas cosas, pero Dios le dice a ellos que no opriman por siempre, sino que el año 7 los dejen ir. Y esto simboliza algo a cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, y Dios siempre se lo hacía ver a ellos, y trayéndolo a un contexto más próximo, ¿verdad?, al Cristo. He visto también como la remisión de nuestros pecados, que fuimos sacados de la esclavitud del pecado por la sangre de nuestro Señor, por el sacrificio de Cristo Jesús. Cada rato me equivoco. Cuando entendemos la historia de la antigüedad y el trato a las personas que eran esclavas, no podemos ver risa, hermanos, en ellos y alegría, y mucho menos agrado hacia sus amos. Bueno, yo en lo personal no creo que amaría a estas personas, ¿verdad?, reconociéndonos nosotros mismos. Pero Pablo, en su amor por llevar el Evangelio, trató este tema, y de seguro cuando se hospedaba en casa de algunos empleadores, pudo compartir el Evangelio con sus siervos. Un ejemplo que yo medité en la Escritura es el ejemplo de la carta a Filemón.
Filemón, ¿verdad?, era un hombre que fue amigo de Pablo. Lo puede buscar y dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Bueno, Filemón está ahí nomasito, ¿verdad?, delantito de ti. Pues tenemos gran gozo y consolación, versículo 7, en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Había una iglesia en la casa de este hombre. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Onésimo había sido esclavo o siervo de Filemón, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Bueno, podríamos leer más, ¿verdad? Según la historia, Onésimo se había ido de la casa de Filemón, pero Pablo, enseñando el evangelio a Onésimo, le hizo ver, y por muy doloroso que era el trabajo, le dijo a Onésimo: tenés que regresar a la casa de Filemón, porque tenés que ser obediente. Pero Pablo escribe a Filemón y le dice: yo sé que tal vez tú estás molesto porque él huyó, pero por esta amistad que tenemos, recíbelo, porque ahora es uno de nosotros, es nuestro hermano, por eso recíbelo. Y ahí en Gálatas también, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Gálatas. Sigue adelante, ¿verdad? Hebreos, Gálatas. Perdón, hermano, estoy con Santiago. Miren, estos alumnos de ustedes no me corrigen. No, algunos se lo quieren a ver, sí. Díganme, hermano, si yo le dije al principio, ¿verdad? ¿Dónde está Gálatas? Antes de juicio. Ok. Estoy probando con muchachos. Ok, dice el capítulo 3, versículos 26 al 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y el 28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todo lo que hacemos, hermano, es para Cristo, y la salvación es para todos. Debemos tener respeto a la persona que es nuestro empleador, pero ya parece que todo es una selección de creyentes en todo el mundo. Este texto a veces es malinterpretado, ¿verdad?, por algunas personas. Este texto, ¿verdad?, es muy especial porque yo pienso que él está aclarando bien que la salvación es dada a nosotros los seres humanos, pero no como algunos lo toman en una libertad de decir. Ahí la Biblia está diciendo claramente que todos somos iguales en roles. La Biblia no está diciendo eso. Él está diciendo que ahora en Cristo todos los redimidos ya no son esclavos, ya no es más el judío que el gentil, ya no es más el estadounidense que el nicaragüense. Todos, por el precio de la sangre de Cristo, somos iguales.
Pero el rol no se pierde. El rol sigue siendo el mismo, del varón y la mujer. Los sacerdotes de la casa son los varones, los pastores son los mismos, las ancianas, los ancianos, los jóvenes. No está hablando de una igualdad de género. Él está hablando que todos tenemos un precio. No es lo mismo el precio de esta Biblia, ¿verdad? Letra gigante que una letra pequeña. A veces nosotros hemos creído, tal vez en nuestro orgullo, que porque yo soy más educado, un estudioso, más preparado, soy más o valgo más. No, yo no valgo más que un mendigo, yo no valgo más que la prostituta, yo no valgo más que el asesino. Por muy degradante que sea la vida de una persona, si ha sido redimida por la sangre de Cristo, vale lo mismo que nosotros. Y debe ser recibido aquí en la iglesia, en cualquier lugar, a como somos recibidos nosotros. Pero lamentablemente carecemos de esas cosas a veces. En las instituciones o aún en las mismas iglesias se le hace un trato diferente. Pero Cristo, a través del libro de Gálatas, Pablo está diciendo: todos valemos lo mismo, porque hemos sido redimidos con la sangre de Cristo. ¿Qué estaba pasando con estas personas? ¿Por qué Pablo dice que se sujeten? Bueno, yo creo que hemos leído suficiente historia en este corto tiempo, ¿verdad? Estas personas estaban molestas con sus amos. La misma palabra que se usa para los jóvenes en el versículo 6 es la misma que se utiliza aquí, exhorta a aquellos jóvenes a que sean prudentes y a estos a que se sujeten. A los jóvenes se les exhortó a que sean prudentes, el hermano explicó esa palabra, y a los jóvenes, a los siervos, a que se sujeten. Está como difícil, ¿verdad? Le dice a Tito: ruega a estos que se mantengan obedientes, porque esa es la palabra exhortar. Los esclavos no tenían aprecio mucho por su amo, mucho menos respeto. Algunas veces estos actos de desobediencia eran para esto, hermano. Ellos desobedecían muchas veces en la noche porque se escapaban. Pero ¿saben para qué se escapaban? Para adorar el nombre de nuestro Dios. Increíblemente, muchos de estos esclavos ya habían influenciado a algunos de sus amos o a hijos de sus amos en el imperio que gobernaba en esos tiempos. No era muy bueno que alguien hablara de Cristo, ni se mira hoy en día. Yo recuerdo a lo inmediato la historia de Perpetuo. ¿Quiénes han visto la película de Perpetuo? Yo creo que toda la iglesia ya tuvo que haberla visto. No. Bueno, le queda por tarea. Allá arriba hay disco, porque no me voy a detener a explicar. Bueno, Perpetua era una joven, hija de un hombre que tenía bastante dinero. Era su familia, tenía que obedecer al imperio romano que estaba en esos tiempos, y tenía infinidad de imágenes como deidades. Por consiguiente, ya había pasado la persecución a los creyentes, habían muerto bastante. Pero Perpetua fue influenciada por sus sirvientes, hasta el punto que se escapaba en la noche y se iban a adorar en la casa de uno de esos hombres. Una ocasión, Perpetua salió con su bebé y los soldados encontraron a ellos y los llevaron presos. ¿Y la sentencia cuál era? José Luis, era muerte. Es que Perpetua era hija de gente apreciada. ¿Saben lo que le dijeron a Perpetua y a su padre? Si ella se retracta delante de toda la gente que no adora a ese Jesús, ella queda libre. ¿Saben qué hizo Perpetua?
no se retractó. Perpetua era una mujer bien hermosa, bien bella. Y a mí lo más interesante y lo más bonito es que cuando ella fue echada al cerco romano, cuando fueron soltados los leones y las fieras, antes de que fueran soltadas, ella le dijo al hombre: deténgase, espere. Y empezó a arreglarse su cabello, todo lo que ella pudo hacer, porque ella dijo: yo no me quiero presentar delante de mi Señor desarreglada. Y así murió Perpetua, influenciada por esclavos que predicaron el evangelio. Bueno, ese es un poco de la historia de Perpetua. Pablo pide a Tito que enseñe a estos hombres y mujeres que se sujeten, no buscando su propio interés, sino aquel que los salvó de la esclavitud de sus pecados. Sufrir el maltrato y vituperio de alguien que te lastima crea un gran resentimiento. Pablo pide que los perdone y los ame. Esto también fue enseñado a los amos, que respeten y amen a sus esclavos y los miren como sus hermanos. Hermano, yo te animo a que leas la historia de Filemón. Otra historia que pasó muchos años atrás fue la historia de John Newton. Puedes leer, verla, los videos en YouTube están ahí, la historia del hermano John Newton. Él fue el que escribió el himno Hermano Ismael, Sublime Gracia. ¿Y saben qué es lo que aprendió John Newton? John Newton era un hombre que traficaba esclavos negros, un hombre que sufrió brutal maltrato físico por su padre, una mala instrucción, bebida, droga que había en esos tiempos, ¿verdad? Mala influencia hacia las mujeres. John Newton no tenía respeto por nadie, pero en una ocasión John Newton quedó como esclavo después. Y él se dio cuenta que él era uno de los mayores esclavos al pecado. A veces el hombre necesita y la mujer ser humillado y ver tu esclavitud al pecado para que te des cuenta que necesitas ser libre de la esclavitud del pecado. Y ahí es donde él después decide escribir el himno Sublime Gracia. Y una palabra que aparece ahí, él dice: un infeliz era yo. Entonces te animo, ¿verdad? Que también esta es la realidad de este grupo de adoradores. No eran libres, estaban sujetos a restricciones, pero la vida es así. Todos estamos sujetos a autoridades que debemos obedecer. Si no fuéramos un mundo sin rumbo. Esta es mi conclusión, hermano. Al principio del sermón te dije que la palabra esclavo que se utiliza en el versículo 10 es la misma que está en el versículo 3 del capítulo 3. Ahí Pablo está diciendo que todos somos esclavos del deleite de la carne. Todos somos esclavos del deleite de la carne. En una de las predicaciones del hermano Luis Alexis, él dijo esta frase: el mundo ofrece el alimento para nuestra carne. Y si usted medita en eso y lo analiza, es una verdad bíblica. ¿Qué dijo referente a la esclavitud al pecado Martín Lutero? Esta esclavitud universal al pecado influye a aquellos que parecen ser los mejores y más rectos. ¿Sabe cuál es la confianza que yo tengo? Que cualquier predicador o enseñador que venga aquí de pararse delante de usted, por muy buen estándar que usted se crea que tenga, es que todos somos esclavos a la carne, a los deleites de la carne. ¿Yo lo digo? No, lo dice la Escritura. En el capítulo 3, versículo 3, dice que todititos los seres humanos somos esclavos a los deleites de la carne. No importa cómo seamos, que nos creamos, que nos autojustifiquemos, somos esclavos. Lo decía Martín Lutero también. No importa cuánta bondad los hombres puedan lograr por naturaleza, esto no es lo mismo
Aún lo que tú tienes, lo que puedas alcanzar y lo que sabes es por el mero beneplácito del conocimiento de Dios. Fin de la cita de Lutero. Y cierro con esto. El hombre nace en pecado y merece la condenación por su transgresión, porque ofenden la imagen santa de Dios. Pero Dios mismo ofrece una solución para ser libre de la esclavitud universal. Dios envió a su Hijo unigénito, que muriera por nuestra culpabilidad y nos hizo libres de nuestra esclavitud al pecado. Es el trabajo de la Iglesia universal y local corregir y moldear con la palabra la mala estructura que se ha creado del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. La Iglesia representa el cuerpo de Cristo, y con esta verdad de la palabra son corregidos los ancianos, las ancianas, los jóvenes y aún los trabajadores de toda la nación y el mundo entero. Si tú te consideras ser un cristiano, tú tienes que ser honesto en tu trabajo. Si tú te consideras ser cristiano, tú tienes que guardar respeto a las autoridades que Dios ha puesto en esta nación. Iglesia, amigos y hermanos que nos están viendo, nosotros somos gobernados por Cristo, pero también nos sometemos a las autoridades que Dios mismo ha puesto. Cuando yo tengo que contradecir una autoridad, cuando me obligue a blasfemar el nombre de Cristo. Ahí sí usted tiene que desobedecer, porque somos libres para adorar a Cristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oramos. Gracias, Señor Jesús. Te damos en esta hora, Señor, porque tu palabra, Señor, nos ha dado a entender que éramos esclavos del pecado, pero que ahora somos libres, Señor, pero que esa libertad tiene un precio, y fue tu sangre, fue tu vida, Señor. Fuiste esclavizado al madero, Señor, y Satanás pensó que ahí había ganado, Señor, pero cuando fuiste llevado a la tumba, pensó también Satanás que la muerte te había cautivado, pero al tercer día, Señor, tú resucitaste, y ahí, Señor, donde entendemos que tú vives, y porque tú vives, Señor, nosotros viviremos y reinaremos contigo, Señor. Y gracias, Señor, porque nos libraste y nos sigues librando de los deleites de la carne. Gracias, Padre, porque nos das a entender el respeto a las autoridades, a las personas que nos has delegado como pastores, líderes, a las autoridades civiles del gobierno, Señor. Te pedimos perdón si en algo hemos ofendido a nuestros superiores, Señor. Y gracias porque somos libres, Señor, para adorar. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.